Hola, muy buenas tardes, buenas noches allá en España. ¿Cómo estáis todos? Espero que muy bien. Hoy el programa viene muy completito, aparte de los datos y revisión con alguna inclusión nueva que ahora veremos, que ayer ya estaba pero se me olvidó comentarla. Eh, Vamos a hablar de test, de nuevo, qué raro, ¿no? Pero hoy desde una visión distinta. Vamos a hablar de un informe muy importante que ha salido publicado sobre unos estudios que se hicieron en el Monte Sinaí, en el Hospital Monte Sinaí. Y vamos pues a ver un poco de revisión general, ¿no? De las situaciones que tenemos, de qué países, ya sabemos, un poquito así rápido. Pero hoy, repito, verlo entero porque viene muy interesante. Empezamos por datos para no perder la costumbre. Pues ayer decíamos que lo mismo terminaba la cosa un poco mejor y era el primer día o uno de los primeros días en bajar casos activos. No se confirmó, ni hoy tampoco será, porque hoy también la mañana no fue tan positiva como nos gustaría. La único motivo, los dos principales motivos de esperanza, pues es ese 0,20 o punto 20, como dicen aquí en México, de crecimiento de la tasa de recuperación diario, lo cual pues como cada 5 días tenemos un punto adicional y eso pues es una muy buena señal pese al incremento de casos confirmados, que sigue siendo alto, y que la tasa de letalidad también se está bajando. Me preguntaban que por qué es debido. Esto al final no es más que una corrección, usa una fórmula matemática y pues se está corrigiendo porque uno de los países que más está creciendo, que es Rusia, su tasa de letalidad es baja. Entonces no hay más motivo, ¿no? Al final, cuando acabe la enfermedad, la pandemia, y tengamos los datos exactos de cuántos estuvieron enfermos, de cuántos, si alguna vez los tenemos, pues podremos calcular esa tasa de letalidad de forma correcta. Por continentes, ya que os rompe un poco el orden, me sigue preocupando mucho pues la subida de Asia y de América del Sur. América del Norte pues está prácticamente en plano, un día sube, dos bajan, un día baja, dos suben, está más o menos así en plano. Europa sí sigue bajando un 0,20 de todos los enfermos del mundo, con lo cual pues al final estas gráficas lo que me está representando es cómo se dividen los casos confirmados por el mundo. O sea, significa que si todo estuviera horizontal sería pues que no están apareciendo nuevos casos en ningún sitio, sería el objetivo, pero pues mientras que haya alguno que suba o baja, pues significa que la enfermedad, la pandemia por así decir, todavía sigue transmitiéndose y apareciendo en nuevos lugares. Entonces hay que tenerlo en cuenta. El tuit de fallecidos por las últimas 24 horas, vuelvo pues a la misma reflexión, cada vez hay más países de América en este gráfico, en este tweet, perdón, pero sí lo bueno, pues que hemos bajado de los 2.000 diarios que estaba teniendo Estados Unidos y seguido muy de cerca por Reino Unido por 600, y parece que se empieza a moderar fruto pues de las cuarentenas y las medidas que se están tomando. Las tasas de letalidad, pocos cambios, un ligero descenso en algunos, una ligera subida de pues un 0,1. Entonces la verdad que no hay gran diferencia, solamente pues que la media mundial, como decíamos, pues afortunadamente sí está bajando bastante todos los días, y eso es una muy buena señal. Si vemos la evolución en el mundo, vemos que esa línea verde cada vez se acerca más al fin del área naranja. Ese sería, como decíamos, un hito importante que sabríamos que pues, estamos completando la segunda fase de la enfermedad, de la pandemia, a nivel global en este caso. No lo echarás de menos, mi gráfico favorito y mi principal motivo para la preocupación, aunque hoy tengo un día de cosas buenas y cosas malas, como ahora veremos. Vemos pues como la amarilla y la verde, que son América del Sur, la verde y amarilla el continente asiático, pues vemos cómo siguen creciendo y siguen incorporando, y pues de poco o nada sirve pues los descensos en Europa y por supuesto en América del Norte, ¿no? que poco a poco, como vemos, cada vez hay menos casos nuevos en América del Norte, y lo que nos invita al mayor optimismo en esta región de las Américas. Seguimos avanzando. Los países, pues vemos igual, ¿no? Que 15 países tienen el 80% de todos los casos confirmados, y pues hablamos de la desigualdad en el reparto, ¿no? En cuanto a estos casos confirmados que hablábamos.
Seguimos con el mundo. Vemos este gráfico que ya estamos acostumbrados, que nos enseña poco, pero ya vemos cómo Rusia, pues, que aquí lo vemos mejor, pues superó ya a España, ya está camino de crecer la curva muy por encima. O sea, no es el segundo país con más, como ha habido muchos medios de comunicación que ya hoy querían la primicia, ¿no? Es el segundo país con más casos. No es el segundo país con más casos. Es el segundo país que su curva anuncia que tendrá más casos, que es distinto. En este sentido, tenemos que ver, pues, cómo los medios de comunicación, algunos, no todos, reaccionan tarde y mal y siguen mintiendo. Pues no es el segundo país que más casos tiene, y sobre todo lo que más es, ¿desde cuándo llevamos nosotros dando esta noticia? Pues un acierto que llevábamos anunciando pues más de 2 semanas, ¿no? El crecimiento exponencial de Rusia, lo rápido que estaba creciendo. Cualquiera que haya visto estos programas sabe que pues en el programa más o menos 12 ya empezamos a hablar de Rusia y vemos cómo pues fue creciendo. Pues hace un mes exactamente, ¿no? de ese tema. Y pues casi un mes, 3 semanas. Y vemos cómo pues ahora los medios de comunicación ya nos dicen que Rusia es el segundo. No es el segundo país, pero sí lo va a ser. Eso se lo aseguro ya desde acá. Cuando le hablen de estos temas, acuérdense dónde lo escucharon por primera vez. Eso nos va a ayudar también a detectar qué fuentes sirven y qué fuentes no sirven. Y nos vamos a Latinoamérica, que anteayer incorporamos ya Colombia en este gráfico. Como ayer lo compartimos, pero no lo avisamos. Pero ya vemos cómo está ahí, pues muy abajo al nivel de Panamá, pero ya lo ha superado. Entonces, sobre todo, pues preocupa el avance en dientes de sierra. Cuando el avance es en dientes de sierra, habitualmente es porque estadísticamente los datos no están llegando pues continuos, no son mediciones diarias, más bien me da 2 días buenos datos, luego al día siguiente no entregan ningún dato. Eso pasa también mucho en Ecuador, que Ecuador últimamente estamos con un grave problema con la recopilación de datos. Y o sea, sí nos están llegando datos, pero no verificados. Y estamos esperando a ver si nos llega una verificación que podamos cerrar para avanzar. Vemos el caso de Brasil, que lleva 2 días que ha disminuido un poco su crecimiento. Sin embargo, pues ya está. Si lo comparamos con los países, con este otro gráfico, vemos que está pues a punto de llegar a 170.000. Y si lo comparamos con este otro gráfico, pues veríamos que estaría ya pues sobrepasando en la curva a Italia. Si lo comparamos con este, vemos como pues su 170.000 en el día 59, pues vemos 170.000 en el día 59, pues nos llevaría a pues prácticamente ha superado o muy cerca de superar a Italia. Lo mantenemos en gráficos distintos también por claridad, ¿no? Pero si vemos que también pues ocupara o superara realmente pues a otros países claramente, pues Reino Unido e Italia, pues lo incluiríamos aquí en este gráfico también a Brasil, aunque lo tuviéramos doble, ¿no? Para también manejarlo con perspectiva. Y nos vamos a México. El gráfico, los datos de ayer, pues son más de lo mismo. O sea, pues hay muchas dudas de su veracidad. La verdad que somos de los pocos en Bost que estamos sacando un dato un poquito más completo, siguiendo datos oficiales, no nos estamos yendo a los datos no oficiales, pero siguiendo datos oficiales estamos sacando un dato. La verdad que nos están llegando muchos reconocimientos y desde aquí lo hago extensivo a todos los compañeros que colaboran con los datos a nivel pues de México, de Latinoamérica y del mundo. Y vemos como pues a nivel global pues a nivel México el crecimiento no está siendo tan alto como la semana pasada. Sin embargo, pues estamos todos los días en los 1000, 1200, 1800, 1500. Entonces, bueno, pues ahí se está manteniendo. Ayer fueron 1500. La verdad que pues se mantiene una horquilla que, si fuera cierta, pues estaríamos muy tranquilos y significaría que estábamos domando muy bien no muy bien, pero pues tampoco muy mal, ¿no? Que no sería de los peores países. Ahora hablaremos de los famosos 15 días que está considerando México para considerar que ya están curados. Ahora hablaremos de eso por el siguiente tema que vamos a hablar, que es muy interesante y que no quiero que cortéis porque os va a ayudar mucho. España. Bueno, volvimos otra vez a la senda de descenso en el número de casos activos. Hoy tuvimos de nuevo más curados que enfermos nuevos. Hablábamos un poco del efecto fin de semana y pues se ha cumplido y vamos a seguir observando en esta semana. Recordemos la meta
de tener que estar por debajo de los 1000 casos diarios. Si estamos por debajo de 1000 casos diarios, estaremos en muy buena meta. O sea, esa sería la primera meta que se tendrían que haber planteado llegar para hacer los levantamientos. Pero bueno, ya hemos visto que lo han hecho y ahora veremos en cuánto afecta, o en cuánto más van a alargar la curva. Pero bueno, si llegamos a los 1000 casos diarios, serían muy controlables ahora mismo por el sistema sanitario, pero siempre que mantengamos las R0 bajas. ¿Y eso qué significa? Como decíamos, que esos 1000 contagien a pocas personas, porque si siguen contagiando a muchas personas, o sea, el R0 es superior a 1, pues más personas se van a contagiar. De ahí que es importante, ya sabemos, las mascarillas, los guantes, la higiene, el cuidado en toser, estornudar, todo ese tipo de cosas que ya tenemos tan bien aprendidas. Bueno, y hasta aquí el tema de los datos. Creo que ha sido muy completito. Hay datos buenos, datos malos, datos que nos pueden llevar al optimismo. Pero ahora quiero hablar de otros datos y de otra información que creo que puede ser muy importante. Bueno, primero, test. Últimamente estamos viendo muchos políticos y hasta algún científico, y pongo las comillas porque pues a veces cuando el científico va con dinero de políticos, pues para mí pierde bastante credibilidad. No sé si para vosotros pasa lo mismo, pero a mí, cuando mezclas la política con cualquier cosa, yo siempre cuento el chiste de lo bonita que es la palabra mamá, que es la palabra más bonita del mundo, y cuando le pones política se convierte en suegra, ¿no? Pues pasa lo mismo. Cuando cualquier objetivo lo mezclas con política, pues ya empieza a chafear un poquito. Bueno, en este caso, todos recordaréis de niños cuando nos enseñan la fábula de la zorra y las uvas, ¿os acordáis? Y la de la zorra esa que es de Iriarte, que iba la zorra caminando e intentaba comer las uvas que estaban ahí en la parra y no podía. Y al final, como no podía, decía, ay, seguro que las uvas están malas. Bueno, pues eso está pasando con los test. ¿Qué está pasando? Que muchos países que no tienen capacidad económica para hacerlos, y hay muchos, la gran mayoría, desgraciadamente, pues en vez de decir, pues perdón, no tenemos capacidad económica, reconocemos nuestro fracaso para prevenir esto, reconocemos nuestro fracaso, no tenemos dinero para hacer test. No, en vez de decir eso dicen, no, es que los test tampoco sirven para tanto. No le recuerdan a la famosa zorra que decían, las uvas no están ricas. Pues lo mismo. Así que, por mucho que digan, test. Pues yo no soy científico, no, pero sí le estoy viendo lo que hacen países que sí funcionan, como el caso de Corea, que ya vimos el rebrote y cómo lo están atajando con test masivos. Han hecho 3.200 test a personas, aparte de los que están haciendo, a personas específicamente con este evento, en 24 horas. ¿Tenemos capacidad en España para hacerlo? Sí tenemos capacidad, pero ¿lo vamos a hacer? ¿Tenemos capacidad política y voluntad política? Ahí está la siguiente pregunta que tendríamos que ver si podríamos contestar. Bueno, este gráfico que os voy a compartir forma parte de esta información que ahora voy a hablar con todos vosotros. Hablaba antes de un estudio que ha publicado el Hospital Monte Sinaí, el doctor Carlos Cordón, entre muchos otros doctores que está involucrado en la dirección de este estudio. Hicieron 1.343 pruebas a personas. El test se utilizó, el test ELISA modificado, que es un test que todos los que trabajan en sector salud y el sector de, bueno, el tema pues de análisis y de laboratorios lo conocen, que está modificado pues para detectar los anticuerpos, especialmente los IgGs que ha desarrollado pues una persona que ha pasado. Bueno, hicieron el test a 1.343 personas. De esas 1.343, 400 habían tenido ya test PCRs previos en los cuales habían dicho que sí estaban enfermos, o sea, sirve como grupo de control. Al resto de estas, pues son 1.343 más 400, pues 943, solamente habían tenido síntomas compatibles. Y cuando digo síntomas compatibles eran 100% compatibles, o sea, no que podían ser equívocos, sino pues por supuesto dolor dolor al toser, dificultad al respirar, o sea, todos los cuadros que ya más o menos conocemos. En distintos grados, algunos muy leves, prácticamente sin síntomas, y otros pues de forma pues más grave, como decíamos, pues ya con dificultad de respirar y con todo eso. Bueno, se desprenden cosas muy interesantes. La primera cosa que se desprende es que el 82% de todas estas personas que pasaron estos test tenían anticuerpos, los 82 personas, bien dicho, que pasaron este test ya tenían, o sea, que habían sido diagnosticados y que en algún momento tuvieron test en el cual
tenían enfermedad, tenían anticuerpos IgG. ¿Recordáis el programa de hace una semana de los anticuerpos que hablábamos? Bueno, el IgG es el anticuerpo que es el que decimos el duradero, el que nos va a durar, dicen, meses o incluso años, y que nos va a, y que hace que no volvamos a contagiarnos, ¿no? Que no volvamos a infectarnos. Pero lo más curioso es que volvieron a repetir a esas 1.343 personas, volvieron a repetir los test, y a la semana siguiente ya el 89% había generado estos anticuerpos. Este estudio lo voy a compartir ahora en un ratito en los comentarios que vais a ver en Facebook o en YouTube, lo voy a compartir para que lo podáis ver. Evidentemente yo siempre que hablo de estos temas lo pongo con salvedades, porque todavía se tiene que seguir analizando, tiene que más personas revisarlo, que más personas firmen que el contenido sí está correcto, pero la verdad que apunta muy bien y por esto lo quiero compartir aquí. Han analizado que a las 4 semanas se llega al tope de esta capacidad de generación de anticuerpos IgG. ¿Y eso qué nos dice? Pues lo primero, me da una importante información. ¿Os acordáis cuando hablábamos de la posibilidad de reinfección? Bueno, pues si tardamos 4 semanas en llegar a ese pico máximo de anticuerpos, eso podría explicar aquellas reinfecciones que ya dijimos que podían ser falsos positivos, que podían ser que la primera vez no lo tuvieron y ahora sí, que podían ser que no estuvieran curados del todo. Y aquí viene, o sea, sí pueden estar curados y tener poca presencia del virus, incluso indetectable o muy bajamente detectable, pero todavía no tenían los anticuerpos a su máximo. Y eso significa que pues lo que puede traer es un tiempo desde que pasas los síntomas. Entonces, desde que pasan 4 semanas, desde que empezaste con los primeros síntomas, hasta que tienes el máximo de anticuerpos. 4 semanas es un mes, entonces piénsenlo, porque en ese tiempo todavía podemos contagiar y no podemos obtener la inmunidad que necesitamos. De hecho, también hicieron descubrimientos muy interesantes, como que con técnica mejorada en el PCR fueron capaces de encontrar en personas sin síntomas y personas que técnicamente o teóricamente estaban curadas después de 2 semanas, todavía en los exudados y en las pruebas que hacían, eran capaces de encontrar virus o trazas del virus, con lo cual podía todavía ser contagiado. Esto viene a atar lo que comentaba antes de México, que están considerando en la conferencia de la tarde, que todos los que pasaron de 14 días ya están recuperados, ¿no? Pues aquí tenemos claramente la explicación de que no. Ya lo sabíamos, pero tiene la explicación claramente de que no. Ok, entonces, ¿esto qué nos está mostrando? ¿La inmunidad de rebaño es posible tenerla? Sí, pero es necesaria más tiempo para que suba las tasas de inmunidad. Entonces, cuanto más tiempo pase, y cuando hablo de tiempo hablo de semanas desde que estuviste contagiado, aunque no hubieras tenido síntomas, y es la gran ventaja, que estaban teniendo dudas de si la gente sin síntomas lo habían pasado o no. O sea, perdón, no sabían si le habían pasado o no, pero a las personas que sí lo pasaron, después de 4 semanas tenían los niveles de anticuerpos muy altos. Solamente tuvieron 3 casos de los de todos los que hicieron en la prueba, no recuerdo el número, solamente tuvieron 3 casos en los que, sabiendo que había pasado PCR, había dado positivo y tenían la constancia de que sí tuvo positivo, no generaron anticuerpos. 3 casos de 1.343 son muy poco representativos. Pueden ser errores de laboratorio, pueden ser pruebas falsas, pueden ser que hubo un error en el primer PCR, o sea, puede haber muchos cambios, ¿no? Pero vamos a seguir de cerca este estudio, vamos a ver las actualizaciones. Fue publicado el día 5 y de momento está pasando todos los filtros y sin ser rebatido, con lo cual entendemos que puede ser muy, muy, muy interesante a corto plazo, ¿va? Más cositas de este estudio. No. Me queda más. Bueno, sí. 2 temas. Lo de Rusia que habíamos hablado. Sí es importante seguir insistiendo que Rusia no es el segundo país. Y es que me acaba de llegar un mensaje. Es que Rusia sí es el segundo país. Lo he visto en no sé qué periódico. No es cierto. Todavía no es cierto. ¿Lo va a ser? Sí, lo va a ser seguro. Pero todavía no es cierto. Último tema. Ya se me está acabando el tiempo. Sí, último tema. Antes de cortar. Hoy leí que a los extranjeros, a los residentes en el extranjero, o sea, extranjeros, turistas, españoles que estemos fuera, a la hora de volver a España van a pasar 14 días de cuarentena. Me parece muy bien, me parece una medida interesante, pero Bruselas ha hecho un gran aporte en este sentido. Ha dicho, señores,
¿Esto es un criterio epidemiológico o es un criterio económico o es un criterio político? ¿Sabes lo que le han contestado desde España? Nada. Todavía no sabemos si es un criterio epidemiológico. Y entonces Bruselas ha dicho, ha exigido a todos los miembros, no solo a España, sino a todos los miembros, que las medidas que quieran imponer de cuarentena sean todas, o sea, para todos los países igual, para que esto pueda funcionar. Y sobre todo, y lo más importante, con criterios epidemiológicos, no porque yo quiera o porque me parezca, ¿no? Entonces esto es muy interesante a la hora de poner esas restricciones y que sea para todos los países igual. Ayer se hablaba de que varios países europeos van a establecer corredores libres, ¿no? El decir, bueno, como un inicio del espacio Schengen de nuevo, ¿no? De decir, bueno, España confía que Alemania, España confía que Italia, España confía que el Reino Unido, España confía que... Y por sus pares, ¿no? El Reino Unido confía que Alemania. Entonces, 5 países ya están como en ese proyecto, que están hoy, entre hoy y mañana se va a decidir ese formato, decidiendo que entre esos países la circulación sea libre, o semilibre, más bien dicho, ¿no? Es interesante, vamos a seguir esta información porque nos puede dar muchos datos de esta reactivación económica, esta posibilidad del turismo. O sea, puede ser muy interesante, sobre todo si hacia afuera mantenemos ese control de todos los países por igual. Porque si ahora los ingleses dicen, no, es que yo que creen, yo no puedo hacerle esto a los estadounidenses porque yo tengo un acuerdo especial, pues ya esto no vale. Entonces, si mantenemos entre todos normas hacia afuera, y nuestros números son parecidos, porque los números al final de contagios, y pues no hay mucha diferencia entre los de Italia, los de Alemania, los de España, los de Francia, los del Reino Unido, pues sí, las tasas ya sabemos que sí, ahí no podemos discutir mucho, pero la actuación, las medidas han sido muy parecidas, algunos antes, otros después. Recuerda, señor ministro, recuerda, estamos esperando su dimisión, así que ahí tenemos esa información importante. Y nada más, hasta... Yo creo que este es el programa por hoy, sí, 22 minutos, ya me he pasado un poquito. Mañana vamos a tener temas también interesantes, luego os cuento, porque sí. Así que dejadme comentarios, creo que ha sido muy bueno el programa de hoy, espero que os haya gustado. ¡Ay, antes de cortar, esto lo quiero presumir! Sé que no tiene que ver con el programa, pero lo voy a compartir. Escribí un artículo el otro día que fue publicado, de hecho ya 2 medios más lo han copiado, que es hablando de Bitcoin y del halving, y fue en el primer medio que lo publicó la 6ª noticia más leída de las últimas 24 horas. Con toda la que está cayendo, ser la 6ª noticia, pues está muy bien. Yo sé que no tiene nada que ver con el dando guerra y con la información del COVID, pero bueno, pues es mi programa y como dirían los clásicos, hago un poquito lo que me da la gana, ¿no? Que para eso es mío. Os mando un fuerte abrazo, un saludo con mucho cariño para todos y mucho ánimo, que ya vamos más cerca, no del final porque esto dura, pero sí de la siguiente etapa. Ya os contaré en qué consiste. Un abrazo.